Que el Señor hoy ministre a nuestra vida, que Dios hable a lo profundo de nuestro corazón y que su palabra traiga todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra mientras estemos aquí. Vamos a conocer al único que puede despertar la iglesia. Vamos a estar compartiendo en este tiempo de marzo, en este mes de marzo, conociendo al Espíritu Santo, al único que puede despertar la iglesia del Señor. Y Dios siempre quiere algo, que nosotros abracemos la verdad con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que nosotros abracemos esa verdad con claridad, con sabiduría, pero sobre todo con una inteligencia mental, y que nuestro compromiso y que nuestra entrega con Dios sea sincero, que sea genuino, que sea esa búsqueda de Dios para expresarle nuestro amor y nuestra gratitud por todo lo que el Señor hace en nuestra vida. El Señor predicó el evangelio mesiánico del Antiguo Testamento, que el profeta Isaías lo anunció. Está ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 61. ¿Cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo y a qué venía Él a esta tierra? Versos 1 y 2. 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió, porque la unción, aún desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la concepción de nuestro Señor Jesucristo, cuando la Virgen María le dijo al ángel: ¿y cómo será esto? El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti, y él entonces nacerá el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, porque nada hay imposible para Dios. Pero vamos en este tiempo a recordar, porque a muchos de nosotros se nos ha olvidado cosas, porque cuando uno no estudia, cuando uno no repasa, cuando uno no vuelve otra vez, lo que acontece cuando uno memoriza, pero si uno no repite, no vuelve otra vez, se le olvida. Es por eso que el Señor predicó este evangelio. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los agobiados, a los tristes, a los deprimidos, a los que viven un sentimiento de orfandad, de soledad, de abandono, a ellos, a los abatidos, a vendar a aquel que está fracturado en su corazón, que está quebrantado, que su corazón está dolido, está enfermo, está maltratado, está golpeado, a publicar libertad a aquellos que viven en la esclavitud, como de la droga, como de la inmoralidad, como la borrachera, bueno, de la amargura, el resentimiento, aquellos que viven esclavos de tantas cosas que nos hacen daño. Y apertura a los que están presos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Miremoslo en Lucas capítulo 4 del 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es lo que hace el Señor en el momento? Pues recordar
lo que había profetizado Juan el Bautista con respecto al evangelio mesiánico traído por nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para dar qué? Buenas nuevas. Para llevar esperanza, para llevar una oportunidad de cambio, que sí se puede, que con el Señor todo que es posible, porque el que cree en el Señor todo es posible. Para anunciar momentos de alegría, de gozo, de felicidad, de que nosotros seamos propositivos, que siempre veamos en las situaciones difíciles, en las situaciones adversas, siempre veamos el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros, y cambiemos nuestro lamento en baile. Para las buenas nuevas a los pobres, no solamente se refiere económicamente, materialmente, sino a los pobres espiritualmente, a los que viven en una oscuridad, en unas tinieblas y en una muerte espiritual. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a aquellos que andábamos a tientas en tinieblas cuando no habíamos recibido la luz de nuestro Señor Jesucristo, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí paró la profecía de Isaías 60, del 1 al 2. Y no siguió con el verso 3. ¿Por qué? Porque lo que dice ahí: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos todos estaban en la sinagoga, estaban puestos en el Señor. Dice, porque la restauración de Israel no era con la venida de Él, sino va a ser, ¿cuándo? Cuando el Señor venga por segunda vez. Recordando nuevamente que la segunda venida de Cristo tiene dos etapas: la primera, el rapto, y la segunda, la presencia personal, que el Señor vendrá con nosotros a establecer el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede despertar a esta iglesia somnolienta, a esta iglesia dormida, anestesiada, es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Recordando algo, que el Espíritu Santo es coigual con el Padre y con el Hijo, y que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y que es Dios. El Espíritu Santo es Dios, que eso nos quede claro. Pero hoy vamos a hablar de algo que es importante. No como muchos desafortunadamente hablan, que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza mística, que el Espíritu Santo es una influencia metafísica. No, es una persona, y que tiene los atributos que definen a una persona. ¿Y cuáles son? Que tiene inteligencia, que tiene voluntad y que tiene sentimientos, que tiene emociones. El Espíritu Santo es una persona, tiene los rasgos, los atributos de una persona. Y eso es lo que vamos a recordar hoy, a traer a nuestro corazón esa verdad, que el Espíritu Santo es Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dice ahí que tiene intelecto, que el Señor, el Espíritu Santo, tiene sabiduría,
ciencia, todo eso. Nos enseña en 1 Corintios, en el capítulo 2, versos 10 y 11. 1 Corintios 2, 10, 11. Pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña todo, aunque lo profundo de Dios. Que si el Espíritu conoce lo profundo de Dios, imagínense, ¿cómo no va a conocer lo que somos nosotros? Pero Dios nos la reveló. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos iluminó, nos mostró una verdad que era un misterio, que el Espíritu Santo es el autor e inspirador de la palabra de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es por eso que entonces el Espíritu Santo tiene mente, inteligencia, sabiduría, ciencia, poder, y conoce todo lo que hay en esta vida. Y Él es el único que nos enseña, nos revela la verdad para que nosotros la anunciemos, para que la llevemos a otros, para evitarnos de algo que a uno le da tristeza. A mí me da mucha tristeza ver personas que están en movimientos totalmente equivocados doctrinalmente con respecto a lo que es Dios, a lo que es el Señor, que Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Qué tristeza que la gente le ore a alguien que no escucha. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar, se dejaron desviar, se dejaron catequizar por errores que llevan a las personas, ¿a dónde? A una condenación eterna. Entonces, ¿el Señor qué hace? ¿El Espíritu Santo qué hace? Revela lo profundo de Dios, revela la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que Él es nuestro Mesías, que Él es nuestro Salvador. Él revela esa verdad. Ahí en el verso 9, devolvámonos un poquito, la Biblia nos enseña en el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman, los que le buscan, los que le obedecen, los que le exaltan, le aman con todo el corazón. Dios, el Espíritu Santo, revela esas verdades. ¿Para qué? Para que comience un cambio, una transformación, una renovación en nuestro ser, en nuestra vida. Que nosotros podamos salir de todas aquellas cosas que nos tenían esclavos, que nosotros éramos súbditos de todas esas cosas que nos traían, era dolor, tristeza, daño, ruina, temor, miedo, todas esas cosas. Él es el que revela, el Espíritu Santo, el que enseña, es el maestro que comunica a mi vida las verdades de mi Señor. Efesios 1:17. 17 y 18, leamos más bien. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos regale espíritu de sabiduría
y de una verdad a mi vida, que la verdad llegue a mi vida, que la revelación, que yo pueda tener una mente, ¿qué? Una mente que pueda digerir todo lo que Dios quiere que yo aprenda. Que Dios, esa es nuestra oración, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé ese Espíritu Santo, que nosotros seamos el control absoluto de nuestra vida al Espíritu de Dios, para que Él me llene de sabiduría. ¿Cuánto necesitamos nosotros la sabiduría de Dios, la inteligencia, la ciencia? Todo para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento, el que me lleva a mí a conocer la bondad de la paternidad de Dios y la obra de Jesucristo. ¿Es quién? Es el que inspiró su palabra, el que me lleva a conocer, que sea una vivencia, que sea real en mi vida. ¿Dios con quién? Con nosotros. Dios conmigo. Es por eso que esta es una de las verdades del Espíritu Santo de Dios como persona, que tiene intelecto, que conoce lo profundo de Dios, y lógico que nos conoce también a nosotros perfectamente. Nos conoce a nosotros y nos trae esa bendición tan grande de poder conocer ¿a quién? A Dios, al Dios de mi salvación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos, para que alumbre, inspire, revele, para que sea verdad la palabra de Dios en mi vida, para que yo pueda crecer en mi fe, en mi compromiso, en mi entrega, en mi dedicación, y conocer que yo soy extranjero y peregrino en esta tierra, que estoy de paso acá y que me espera una eternidad grandiosa cuando el Señor nos llame o venga por nosotros, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, que yo pueda entender cuál es mi herencia. ¿Y cuál es mi herencia? Mi herencia es eterna. Mi herencia está ¿en dónde? En los cielos, allá en la presencia de Dios. Aquí disfrutaremos de unas arras, de un adelanto que Dios nos da, pero mi herencia está ¿en dónde? Cuando nosotros nos vayamos aquí. Primer punto. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo es persona? Porque tiene inteligencia, porque tiene mente, porque Él escudriña lo profundo de Dios y escudriña lo profundo también de nosotros. Es por eso que Él nos lleva a que nosotros conozcamos la verdad. 2. El Espíritu tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. ¿Qué hace? Él nos guía, Él decide, Él nos aparta y Él nos llena ¿de qué? De su gracia y de su amor. El Espíritu Santo, como dice en 1 Timoteo 2:5 o 2 Timoteo, bueno, no me acuerdo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y para tener dominio propio. Y el que me enseña a mí a hacer la voluntad de Dios, ¿es quién? Es el dulce Espíritu Santo de Dios. Perdón, es 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7, lo que le acabé de hablar de memoria. ¿Qué es lo que hace? 1, porque tiene voluntad. Y una de las cosas que deberían caracterizar a un verdadero hijo de Dios, ¿qué es? Es la alegría, el gozo, la dicha, la felicidad. Que en nuestro corazón ¿desborde qué? El gozo de Dios, que yo pueda transmitir a otros, ¿qué? Tranquilidad, paz, confianza, seguridad. ¿Cuándo? Cuando me ven a mí alegre, cuando me ven gozo. El gozo que el Espíritu Santo coloca ¿en dónde? En nuestras vidas. Miremos lo que dice la Biblia ahí en el gozo que el Señor coloca en mí.
Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no reflejamos? ¿Por qué no llevamos esa alegría a otros? Mire que los cristianos somos los llamados a llevar ¿qué? A llevar alegría, a llevar felicidad, dicha, realización, plenitud. Somos nosotros, pero a veces ¿cómo andamos los cristianos? ¿Cómo andamos? Con el ceño fruncido, tenemos ya la frente más arrugada que un acordeón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, ¿cómo está? Nuestro corazón está arrugado, nuestro corazón está triste, está deprimido, está angustiado, con amargura, con resentimiento, con envidia, con egoísmo. Y no se nos nota, no se ve, no transmitimos ese gozo que el Espíritu Santo coloca ¿en quién? En aquellos que le buscan y en aquellos que dependen a depender de Él. Como dice esa canción que hablamos, que la cantamos hace tiempo, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero si me lo quita, ¿qué? Los pleitos, la contienda, los agarrones con el vecino, con el familiar, con el amigo, con el esposo. ¿Y qué hace? Entonces el gozo se cambia, ¿qué? En cara de chicote, cara de limón, cara de palo, cara de olafo, el amargado, cambia. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos llene de alegría, que siempre cuando vengan a decirnos cosas, cuando vengan a ofendernos, cuando vengan a, bueno, que nos hagan lo que sea, que yo pueda recordar que nadie me puede quitar a mí que el gozo que el Espíritu Santo me dio a mí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y felicidad. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Es el único, el Espíritu Santo, que puede traer ese gozo a mi vida, esa disfrutar ese maravilloso tiempo. Pero además de eso, Él me guía a mí, Él me orienta, me amonesta para que yo haga ¿qué? La voluntad de Él, que yo pueda hacer la voluntad de Él. Miremos lo que dice Hechos 1, en el verso 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Fue prometido en el Antiguo Testamento. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo no vendría a vuestras vidas. Y si yo me fuere, ¿yo qué? Los enviaré. Los enviaré. Entonces, ¿para qué me dio el poder a mí el Espíritu Santo? ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Con respecto a la voluntad, para yo ser testigo, para ser testigo. Él me llama, Él me aparta, me elige, ¿para qué? Para yo comunicar la vida del Señor Jesucristo, su obra y todo lo que hizo por nosotros. ¿Dónde? Comenzó en Judea, en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Por eso el Espíritu Santo tiene voluntad. La calma, la tranquilidad, la paz, la valentía admirable de los discípulos no pasaron desapercibidos. Hechos 4, del 8 al 13. No pasaron desapercibidos. ¿Por qué? Verso 8.
4:8 de Hechos. Entonces Pedro, lleno a plenitud del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel. Recuerden que antes de Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos? Testarudos, tercos, incrédulos, temerosos, miedosos, en una incertidumbre, en una duda, en un dolor, en una tristeza, en un pánico y en un miedo que estaban encerrados. Esto que está hablando aquí acontece a una sanidad que hace de un cojo en el capítulo 3. Y bueno, y eso fue la maravilla. Todo el mundo quedó extasiado, todo el mundo quedó impresionado por lo que la sanidad de esa persona que se levanta. De ahí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes y a los ancianos de Israel, a los que habían ordenado ¿qué? La muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio. Sea notorio. Cuando yo hago la voluntad de Dios, se tiene que ver la voluntad de Dios. Sea notorio a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes mataron, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ojo con esto. Ellos no se promocionaron como los hacedores de milagros. Vengan aquí que nosotros, noche de milagros, y que nosotros somos los de la unción. No, porque la gloria es ¿para quién? Para Dios. No se promocionaron. Antes, esa sanidad, ¿a qué lo llevó? A meterlos en líos, en problemas. 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y mire la reacción en el 13. Entonces, viendo el denuedo, la valentía, la sabiduría, el poder de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres ¿de qué? Sin letras y del vulgo, se maravillaban, porque eso es lo que la gente tiene que ver. Cuando yo hago la voluntad que el Espíritu me aparta, es para ver las proezas, las maravillas, y la gloria solamente le pertenece ¿a quién? A Dios, no le pertenece a ninguno. Los apóstoles nunca se arrogaron eso, porque sabían que había sido elegido ¿por quién? Por el Señor Jesucristo, para ser los instrumentos. Y ustedes y yo hoy somos ¿qué? Somos producto de ellos, de los apóstoles, que hicieron la voluntad de Dios. Viendo de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres y sin letras y del vulgo, se maravillaban, se extasiaban, decían, oiga, esto es asombroso, esto es increíble lo que estos hombres acabaron de hacer. Y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Y es que cuando uno está en la compañía, en la intimidad, cuando uno tiene ese anhelo y ese deseo por estar todos los días con el Señor, ¿qué acontece? Que vienen las proezas y las maravillas de Dios. Pedían. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaran entre sí. Y mire lo que aconteció. Después hay más adelantico. Mire lo que aconteció en el capítulo 5:28 del libro de Hechos.
Cuando los trajeron, 27, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: oiga, ¿no les ordenamos? ¿Ustedes por qué son tan desobedientes con la autoridad? ¿Por qué no obedecieron lo que nosotros le dijimos? No, mandamos estrictamente que no enseñen esa herejía, que no enseñen esa trampa, ese engaño, esa mentira. No enseñen esa mentira, porque el Dios que ustedes están diciendo, ese Mesías, es un farsante, es un blasfemo. No enseñen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén, imagínense, llenado a Jerusalén de esa doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mire lo que hace. Un hombre lleno del Espíritu Santo y que está totalmente rendido a su voluntad. No tiene miedo, la valentía, la firmeza. ¿Qué estaba en juego en ese momento en la vida de ellos? ¿Qué estaba en juego? La vida, la vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, despierta para hacer la voluntad de Él. Nos despierta no para vivir para nuestra necedad, no para vivir para esta cosa que no tiene sentido, es para vivir siendo un instrumento en las manos de Dios, para llevar la vida de Jesucristo a otros. Respondieron Pedro y los apóstoles: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Oiga, imagínense la confianza, la seguridad, el poder, la fe. Porque cuando uno vive lleno del Espíritu Santo, uno vive lleno de su voluntad. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes son unos asesinos. Oiga, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, eso es lo que hace. Yo quisiera ver esas grandes mega iglesias hablando de esto. A ver cuánto le queda. A ver cuánto le queda. Ustedes son unos asesinos. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes lo mataron. A quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos. Mire, ¿por qué hay tanta frialdad y tanta indiferencia contra Dios? Porque yo no puedo decir que yo soy testigo. ¿De qué puedo ser yo testigo de las maravillas y las proezas que Dios ha hecho? No, a veces nosotros nos quedamos contentos con los regalos, pero no con el dador del regalo. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y aquí quiero aclarar una cosa. Hay muchos que se llaman ministros de Dios y pastores que se abrogan, que el Espíritu Santo solamente está para ellos. No, el Espíritu Santo es para todos. Ay, pastor, ore que es que a usted Dios lo oye. No, usted también. Ay, que sane, porque es que no, usted también puede ser un instrumento en la mano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue dado ¿a quién? A todo el mundo, pero al que lo obedece. Pero obedezca la voluntad del Espíritu Santo, obedezca. Eso no es para muchos. ¿Es para quién? Es para gente comprometida, sincera. Es el Espíritu Santo, es para eso. Y miren el verso 33. Ellos, oyendo estos, crujían los dientes, crujían, y querían acabarlos, querían matarlos. ¿Por qué se sentían triunfantes, poderosos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
los había llenado. El que despierta, los despertó del letargo donde estaban. Y eso es lo que tenemos que hacer, invitar al Espíritu Santo para que tome nuestras vidas y que podamos nosotros hacer su voluntad. Juan Wesley, que fue un extraordinario hombre de Dios, cuando alguien llegaba ahí a matricularse en su seminario, es que yo tengo llamado para ser ministro, para ser pastor, yo quiero ser pastor. Y Juan Wesley le hacía dos preguntas. ¿Cuántos de los que cuando usted predica se han convertido? ¿O cuántos se han enojado? Si le contestaban que no, que ninguno, entonces decía, usted no tiene llamado, se puede ir, chaito, chao. Tal lueguito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace dos cosas en una predicación. En una predicación llena de Dios, llena de Él, hace dos cosas. O la gente cae de rodillas y se convierten y se arrepienten. O dos, me apedrean y me insultan y salen vociferando. Por eso cuando a mí la gente sale vociferando, a mí yo me siento feliz. Yo me siento feliz. Porque ¿qué? Crujen los dientes cuando viene de arriba, de lo alto, de la voluntad del Espíritu Santo en mi vida. Eso produce, una predicación tiene que producir eso. No, ay, qué predicación tan linda. Cuando a mí me dicen que qué predicación tan linda, no pasó nada. Que vengan y me apedreen, que me insulten. Eso sí, a mí varias veces me han insultado. Varias veces me han insultado, yo lo digo. Un personaje por ahí una vez me dijo, me provocaba bajarle esos dientes de una trompada. Y dije, pues hágalo. Y ya era un pastor el que me estaba diciendo eso. Hágalo. Y yo me acuerdo que le dije, su piedra, la piedra que tiene usted, porque yo lo pillé a usted en adulterio. Esa es la piedra huya que tiene. Arrepientas, hermano. Así me dijo ese personaje. Y varios. Yo soy feliz, yo estoy feliz que a mí me insulten y que me digan de todo. Yo soy feliz. ¿Por qué? Porque uno lo hace para glorificar ¿a quién? A Dios. Y por eso el Espíritu Santo decide, me aparta, me prohíbe, como le prohibió a Pablo. Y así las predicar, ¿en dónde? Ahí me acuerdo ahí en Hechos 16, como lo vamos a ver ahorita. Pero qué oportunidad tan excelente para nosotros hacer la voluntad de Dios. Mire lo que acontece con ellos. Y terminemos ahí, en el 41 y 42 del 5. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Felices. ¿De qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del hombre. ¿Qué dignidad? Oiga, ¿verdad? Hoy nos predican un evangelio de la comodidad, de las bendiciones, de la tranquilidad, de esto. Ese no es el evangelio de Dios. Ese no es el evangelio de Dios. ¿Y a dónde nos están llevando? A una destrucción. ¿A dónde? Los están llevando por un barranco, los están despeñando ahí para que se vayan rodando. Esa no es la predicación. En el 45 vinieron con él y llamando a los apóstoles les dieron tremenda paliza. En el 40. Y ellos salieron gozosos de padecer afrenta. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que produce. Esto produce, el hacer la voluntad de Dios, produce verdaderos discípulos. Gente que el Espíritu Santo lo confronta con la realidad. ¿De qué? De su corazón. Es realmente grandioso
lo que hacían los discípulos. Porque cuando uno se mete a hacer la voluntad de Dios, uno sabe para dónde va. Que lo van a criticar, que lo van a juzgar, que lo van a señalar, que lo van a decir. Uy, no es que la predica. Pero es que la predicación, como decía Juan Wesley, o se arrepiente o no vuelva. O no vuelva. No, estoy tranquilo por eso, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? La formación, la capacitación del Espíritu Santo en la vida de cada uno es para cambiar, para transformarnos de adentro hacia afuera. Eso es lo que Él quiere. Y yo tengo el mejor compañero, que es ¿quién? Mi dulce Espíritu Santo. Bueno, y veamos lo que dice Hechos 16. Hechos 16. ¿Por qué? Yo no lo entendí por mucho tiempo, este pasaje. Por mucho tiempo no lo entendí. Pero después lo entendí. Dice, 16, perdón. 16, ¿no? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra nazi. Yo decía, pero ¿cómo así? Espíritu Santo, ¿pero por qué? ¿Por qué les prohibió predicar la palabra en Asia? Hechos 16, 6. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ustedes pueden imaginar cómo quedaron Silas y Pablo, y el Espíritu Santo seguro y se emborrachó la policía. Pero ¿por qué nos está prohibiendo? ¿Qué es lo que le pasa? Y es que cuando el Espíritu Santo cierra puertas aquí, las abre en Macedonia y ¿en dónde? En Europa. Allá quería que fuera, ¿sabe cuánto? 2.300 kilómetros, que se fueran de aquí, ¿a dónde? Allá, a ir a Macedonia e ir a Europa. Increíble. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Cuando vio la visión, inmediatamente procuramos ir. Pues espere un momentico, Espíritu Santo, espere que esto, no, espere que, no. De inmediato salieron. Cuando yo voy haciendo la voluntad del Espíritu Santo, de mi papito Dios o del Señor Jesucristo, yo estoy seguro. ¿Y qué les iba a esperar? ¿Qué les iba a esperar si ustedes van un poquito ya a Hechos 16? Una tremenda paliza que le dieron, los despellejaron. Oiga, pero usted nos dijo que nos viniéramos para acá para que nos cascaran y nos echaran en la cárcel. Pero ¿qué hicieron de mal Pablo y Silas? Predicar la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu de Dios. Que eso es bravo, es tremendo. Hacer la voluntad del Espíritu Santo, pero es lo excelente para la vida de cada uno de nosotros. Pero ahí, ¿quién se convirtió? El carcelero, una mujer maravillosa que se llamaba Lidia. ¿Y sabe quién se convirtió? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación y que estaba esclavizada. ¿De quién? Del demonio, de Satanás. Y después comienza Pablo a colocar iglesias en todos los lados. En todos los lados colocando iglesias. Porque Dios le cerró las puertas aquí, pero se las abrió en Macedonia y en Europa. Por eso, hagamos la voluntad de mi Padre que está en los cielos, de mi Señor Jesucristo, de mi dulce Espíritu Santo. Y vamos a hablar que Él tiene emociones. Lo primero que trae a nosotros es una paz profunda y verdadera. Juan 14,
27, perdón. Una paz profunda y verdadera. La paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y cómo da el mundo? La paz. Guerra, conflicto, problema, envidia, egoísmo, una cantidad de cosas. ¿Cuánto daría uno por la paz? La paz. Y esa paz está tocando a nuestra puerta. Oiga, yo quiero traerle descanso, quiero traerle alivio. Venga, le quiero traer eso. No lo dejamos. Una paz profunda y verdadera. No se turbe vuestro corazón, ni qué, ni tenga miedo. Dios sabe que nosotros vivimos confundidos, turbados, angustiados, estresados, preocupados. Pero cuando yo hago la voluntad de Dios y cuando yo dejo que Él me enamore, que Él me seduzca, que Él incline mi corazón, pues yo estoy disfrutando de todo lo que Dios me permite vivir mientras esté haciendo la voluntad de Él. Eso lo espectacular del Señor. Esa paz profunda que llega a lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué hace? Exhorta, reprende el Espíritu Santo y convence ¿de qué? Del pecado. Ahí más adelantico, Juan 16, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el que me convence a mí? El único que me convence de un cambio radical en mi vida, el único que me convence de la eternidad, de ser hijo de Dios, ¿es quién? Es el dulce Espíritu Santo. Él fue el que en el momento que yo fui por primera vez me convenció de la necesidad de un Salvador, de que estuviera alguien conmigo y que le diera propósito a mi vida, sentido a mi vida, y sobre todo me convenciera que la muerte no es el fin, que la muerte física de los cristianos es ir a disfrutar de nuestra herencia. A ir a disfrutar. Y ahí me enseñó ahí rapidito. Entender la salvación por revelación del Espíritu. Y entender el infierno. Es que si el cristiano entendiera por revelación lo que es el infierno, esto habría un avivamiento, un despertar, pero no. Bueno, sí. Pero cuando yo entendí que Dios me sacó a mí, que yo me iba a chamuscar por una eternidad, ahí fue cuando yo me le metí con toda, pero con toda, a conocer a Dios. Es que el Señor me sacó de una condenación eterna. La gente... es que es eterna. Yo un día que estaba por ahí bien ahí con el Señor, con el papito Dios, estaba ahí hablando ahí con Él y estaba llorando y bueno, estaba ahí, estábamos en un idilio con el papá Dios. Y yo le dije, papito, ¿no era que después de 50.000 millones de años tú extenderás una amnistía? Así le dije yo a Dios. Me dijo, no. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Oiga la cifra que le dije yo, 50.000 millones de años. 50.000 millones de años, bueno, pero menos que un poquitico menos que infinito. ¿Sí? Me dijo, no. Y la gratitud que siempre ha habido en mi corazón por la salvación y porque me sacó de la esclavitud. ¿De dónde? Del infierno. Yo no tengo cómo pagarle a Dios, no tengo. O bueno, sí, obedeciéndolo y amándolo y haciendo la voluntad de Él, que
la gente conozca estas verdades tan espectaculares. Me sacó a mí, me convenció de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Los que menos creen en el Señor son los cristianos. ¿Sí? 2, de juicio, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia de Dios es ¿quién? Es Cristo. Toda la maldad de este mundo cayó sobre el que no conoció pecado. Y la justicia de Dios es Cristo. Los que teníamos que morir éramos nosotros, y el Señor Jesucristo hizo la voluntad del Padre para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y de juicio, porque el pata ya fue juzgado. ¿Y cuándo fue juzgado? Una vez me hacían una pregunta, oiga pastor, y si el diablo se arrepiente, no, el diablo ya no tiene chance. ¿Por qué? Que el diablo no tiene chance. Cuando él puyó a todos los sacerdotes, fariseos y todo, y al pueblo, crucifícale, crucifícale. ¿Pero qué hizo? Crucifícale, y que la sangre de él caiga sobre nosotros. Pues cayó sobre el pueblo de Israel. Que la sangre caiga sobre nosotros. Le cayó a Israel, ¿acuerda? ¿Cómo le ha ido a Israel? Increíble. Por eso hoy la gente, si entendiera aquellos que ríen del infierno. Oiga, por ahí vi yo un video que me mandaron de todas las barbaridades que hicieron ahorita en el carnaval de Río de Janeiro. Uy. No, adorando a Satanás, pero... Y el Señor le mandó ya un premiecito por ahí a más de uno, ahí le mandó una descarga eléctrica y le llevó a más de uno. Y después, 24 horas lloviendo, eso hubo una inundación que se llevó gente como arroz partido. Porque es una adoración mundial a Satanás en ese carnaval del Río de Janeiro. Bueno, eso y no sé yo, pero sé que eso es una orgía que el diablo hasta se pone sonrojado de tanta maldad. De tanta maldad. Sí, el diablo le da pena. Por eso el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué más? Es el que trae consuelo a mi vida cuando yo estoy así como bajo de forma, me consuela, me viene, me ayuda, me abraza, vamos para adelante, me anima. El Espíritu Santo trae consuelo, una fuerza impersonal. No trae consuelo, no puede consolar. El que consuela, ¿qué? Es una persona, y es el Espíritu Santo que en los momentos duros, por ejemplo, cuando a mí me invitan a un funeral, yo nunca le digo sentido pensamiento, no, lo acompaño. ¿Qué lo va a acompañar? No. Ánimo, el único que lo puede consolar a usted es el Espíritu Santo de Dios, es Dios, es el único que lo puede consolar. Lo acompaño en ese consuelo, que el único que puede llenar el vacío que da la persona es Dios. Yo nunca le digo que lo acompaño. Oh, ¿qué sentido pesa? ¿Qué sentido pesa? Mi hipócrita, mentiroso. ¿Qué va a decir uno? Vamos, fuerza de fe. Cuando ya es un discípulo, fuerza de fe. Vamos. ¿Quiere llorar? Llore. Pero tú sabes que está ¿dónde? En la presencia de Dios. Y eso es una esperanza bienaventurada de nosotros. Es una esperanza. Y miremos algo más. Hoy nos salimos de Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después de la conversión del asesino Saulo de Tarso, la iglesia tuvo un respiro. ¿Tuvo qué? Un descanso breve, pero lo tuvo. ¿Por qué? Porque él era el que consolaba, el que edificaba la iglesia. Y eso es algo grandioso para nosotros. El Espíritu Santo me ama. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Me ama.
El Espíritu me anhela con gemidos indecibles. Él me anhela, me ama. El Espíritu Santo siempre está dispuesto para aquellos que reconocen de la necesidad de Dios. Por eso es que nosotros nos equivocamos cuando nos casamos, porque pensamos que un hombre va a llenar a una mujer o una mujer va a llenar a un hombre. No. A mí no me llena, no me hace feliz. A mí me hace feliz es cuando yo vivo lleno del amor de papá, de mi hermano mayor y de mi dulce Espíritu Santo. Cuando yo bebo del torrente de las delicias de su amor, entonces yo tengo para darle amor a mi esposa. Y la manera mejor y más excelente de decirle a mi esposa que yo la amo es: tú eres la única en mi vida. Esa es la mejor forma de decirle a una persona, a una esposa que... Y la esposa, lógico, a uno también. Es la única persona. Qué maravilloso es eso. Pero cuando yo me abrevo del torrente de las delicias del amor del dulce Espíritu Santo, pues yo tengo para darle a todos. A todos. Y esto es algo que nosotros lo sabemos, imagínense, pero que poco lo aplicamos. 15:30, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. ¿Cómo yo voy a experimentar y a disfrutar y a gozar del Espíritu Santo y yo no lo busco? Si yo no hago lo que Él me manda hacer. El amor es la consecuencia de mi vida. ¿En quién? En Cristo. Me acuerdo que yo era comprapeleas, ¿sí? Y que me agarraba y me cascaba con el que fuera. Y el vocabulario que uno tenía, eso era terrible. Uno tomaba leche y la volvía cumis con la lengua que tenía. Pero lo primero que comienza Dios es quitarle a uno todo ese lenguaje. ¿Por qué? Porque uno comienza a experimentar el amor de Dios. Y es maravilloso. Bueno, y hablemos aquí de lo último. De tantas cosas en la parte emocional de nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda gritería, enojo, ira, maledicencia, todo eso, perdonándoos unos a otros, ¿sí? Así como perdonó Dios a nosotros. Y que nos ayudemos unos a otros. No contristemos. Allá el pobre Espíritu Santo anda por allá bien, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque lo ignoramos. Le sacamos tiempo a todo, pero a Dios no. Y bueno, el Espíritu Santo no puede hacer nada de nosotros. Y permítame terminar con una historia espectacular. Matando la conciencia. Una vez, un campesino llegó a un vecino y lo visitó. Y se quedó mirando el perro que tenía y dijo: qué perro tan hermoso, qué perro tan bonito, ¿eh? Y le dijo: yo se lo regalaría, pero es que no ladra. Y le preguntó: ¿Cómo es que no ladra? Así, no ladra porque es que la dueña de este perrito era una mujer muy nerviosa y se preocupaba por todo y andaba a toda hora. Y cuando el perrito ladraba, tenía un palo y le pegaba por la cabeza para que no ladrara, ¿eh? Y apenas el perrito ladraba, ¡pum!, le pegaba el palazo, ¿eh? Hasta que el perrito dejó de ladrar. Y así somos nosotros, los cristianos, con el dulce Espíritu Santo, que nos habla y que no lo oímos. Por eso nuestra conciencia no nos advierte que nos vamos para dónde. ¿Que nos vamos para qué? Para un abismo. ¿Cuántos cristianos hoy están en un abismo? ¿Sabe por qué?
porque no oímos a aquel que redarguye mi conciencia, porque todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y perversos y reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora le dimos cascando al Espíritu Santo: cállese, cállese, déjeme hacer lo que yo quiero, déjeme hacer lo que yo quiero. El único que nos puede despertar es el Espíritu Santo de Dios. Que no lo cojamos a palo, ¿eh? Como esta señora que el perro muy lindo pero no podía ladrar. Por eso el Espíritu Santo no ladra a veces en nuestros corazones: oiga, hermano, usted tiene que cambiar, ¿eh? Bueno, démosle gracias a Dios por este tiempo, que nosotros fuimos los afortunados de estar aquí disfrutando de Dios, de algo que nos recordó hoy, que nos recordó el Espíritu Santo. Amado Consolador, muchas gracias, porque tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad con los que aman y guardan tus mandamientos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quieres que nosotros abracemos tu verdad, que seamos sabios, inteligentes, en una capacidad de una mente sana, pero requiere de nosotros un compromiso de sinceridad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has enseñado que aquellos que se abrogan, los ungidos, y que vengan a mí todos los que están pelados y cargados, vengan aquí que yo les llevaré bendición. Hoy tú nos has dicho que el Espíritu Santo es para aquellos que le obedecen. Y yo te suplico que tú derrames un espíritu de obediencia en este momento en mi vida, para poder, oh Dios, Espíritu Santo, ser sensible a tu voz. No me permita deambular por esta vida teniendo que tú eres, mora, habita, vive en mi corazón, en mi vida, pero que lo tenga despreciado, que lo tenga alejado. Y por eso yo vivo ciego en este mundo, porque no dejo que la luz de Jesucristo brille en mi vida. Y el diablo nos ha enceguecido. Andamos a tientas, preocupados, afanados por las cosas de esta tierra. Pero cuánta preocupación hay en mi vida para el día en que tú me llames y yo me encuentre contigo, para yo ser aprobado delante de ti. Oh Dios, Espíritu de Dios, yo te pido hoy que tú eres el único que puede despertarnos del letargo, de la anestesia que nos ha metido el mundo a través de Satanás. Que tú despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértanos hoy a la verdad de que tú eres Dios.
Tú eres la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y tú eres igual con el Padre y con el Hijo. Es más, el Padre y el Hijo lo mandaron a nuestros corazones. Espíritu Santo, hoy me rindo, hoy me entrego. Hoy me doblego a ti. Hoy reconozco mi necedad, mi terquedad. Sin ti no puedo vivir. Porque si tú me abandonas a mí, si tú me dejas en mi necedad, el desierto me espera. Las fieras del desierto me acabarán. Hoy te suplico que despiertes nuestro espíritu y que lo llenes de tu sabiduría. Porque tú no eres una influencia metafísica, ni tú eres como dicen por ahí, personas que viven en una muerte espiritual, que tú eres la fuerza activa de Dios, que es algo impersonal. Tú eres una persona. Por eso te entrego mi mente para que tú la llenes de tu sabiduría y de tu inteligencia, de tu ciencia. Espíritu Santo, tú que escudriñas lo profundo de Dios, escudriña hoy mi corazón, escudriña. Espíritu bendito, para que tú renueves mi mente, porque yo no ignoro. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque Él ha levantado torres, muros en mi mente. Por eso te pido hoy que todo lo honesto, que todo lo puro, que todo lo amable, lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que en esto pensemos. Renueva hoy mi mente para tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría pacífica, bondadosa, paz. Oh Dios, gracias, porque tú eres persona, porque decide, amonesta, prohíbe, capacita, habilita. Es que es espectacular. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ustedes mataron al autor de la fe, crucificándole. Invencibles, valientes, tranquilos, con paz, con seguridad. No nos intimidaron las amenazas, la cárcel, los golpes, la persecución y aún la muerte. No los detuvieron, porque nosotros somos testigos. Porque nosotros vimos con nuestros propios ojos y no podemos dejar de hablar lo que vimos y palpamos. Al Mesías que ustedes esperaban y que lo crucificaron. Qué autoridad, qué convencimiento, qué valentía. Porque es que cuando yo hago la voluntad tuya, dulce Espíritu Santo, ahí tú estás peleando como poderoso gigante. Oh Dios, perdónanos, porque te tenemos arrinconado. Te tenemos allá en el cuarto de San Alejo. Y yo te suplico que tú hagas, porque tú eres Dios, porque nada es imposible, porque estos guiñapos que somos nosotros, Señor, microbios, Señor Espíritu de Dios, toma estos microbios y cámbialos. Cámbialos de adentro hacia afuera. Espíritu bendito, para que pueda glorificar a Jesucristo y al Papito Dios.
Oh Dios, invencibles. Crujían los dientes y los querían matar. Pero es que el poder no la tiene la mayoría, los números. Y la victoria está, no con las multitudes, sino con aquel que Dios está con él. Y Dios lo respalda y consuela y nos ama. Gracias por amarnos. Gracias porque hoy tú me has hablado, Señor, de cosas que yo me sé, pero tú no las tienes que recordar, porque las olvidamos. Y te hemos dejado a ti. Yo te suplico, Espíritu de Dios, que tú nos despiertes. Gracias, oh Dios, porque el hacer tu voluntad me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. Y repetir las palabras del Señor Jesús. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y termine la obra para la cual fui enviado. Que esa sea mi comida para ti, hacer la voluntad de Dios, de ti, Espíritu Santo, mi consolador, mi amigo. Gracias por amarme, gracias por tener paciencia, gracias porque tú nunca te rindes y siempre me esperas. Ahora te suplico que sople de los cuatro vientos, sopla, dulce Espíritu de Dios, y rompe toda incredulidad, toda testarudez, toda necedad. Oh Dios, vuelve mi corazón, dame un corazón tierno, un corazón de niño, para yo volver a caminar en inocencia, en candidez, para depender totalmente de ti. Ahora, Espíritu Santo, ven y mira nuestros corazones y concede que tú me respondas hoy conforme a tu justicia, conforme a la multitud de tus piedades, que tú llenes, que tú avives, que tú revoluciones hoy mi vida. Espíritu Santo, que hoy a todos los que están en nuestro Face, nuestro YouTube, que tú abras en este momento la ventana de los cielos y que tú derrames sanidad, señales, prodigios, que tú respondas, que tú hoy nos atraigas con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, para restaurar mi cuerpo, para restaurar mi hogar, mi familia, para que nuestros hijos vuelvan a ti. Espíritu Santo, gracias, para que tú seas nuestro proveedor, tú seas nuestro Jehová Jireh, para que tú proveas para nuestras necesidades materiales. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo nunca habitará junto a ti. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, porque tú no quitarás el bien al que anda en integridad. Espíritu Santo, que esta predicación llegue, hazla tu correr a través de los medios digitales, pero convierte al que oiga, conviértelo, Espíritu Santo, porque tú eres el único que me convence de que mi vida está en el filo del infierno. Oh Dios, ahora danos tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristezas a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en la dulce compañía del Maestro inspirador Espíritu Santo. A ti, Papito Dios, gracias. Gracias porque tú ves nuestros corazones y tú, oh Dios, recompensa a cada uno de acuerdo a su obra. Quédate con nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a todos los que están en nuestro Face, que estuvieron,
Si te gustó esta predicación, compártela con los familiares y contactos y que tengan un feliz fin de semana. Que Dios me los bendiga y me los conserve en paz.